Hola amigos de Nuevo Vuelo para Caronte, seguimos con esta pequeña mini sección que hemos bautizado como Curiosidades de Egipto. Así que vamos con la intro del canal y os contamos este nuevo capítulo. Hoy, el óvulo para Caronte nos lleva a través del río Nilo junto al barquero hasta Edfu, en un templo en honor a Horus. Hola amigos de un óvulo para Caronte, hoy templo de Edfu en honor a Horus. En primer lugar, en este nuevo capítulo de Curiosidades de Egipto, no sé si va a ser muy pesado o muy interesante o las dos cosas. Bueno, vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar vamos a hablar del templo en sí y luego un poquito de la historia de Horus y de su importancia en el pueblo egipcio. Bueno, en primer lugar, este templo de Edfu, este templo en honor a Horus, es el segundo más grande de todo Egipto después del templo de Karnak. Pero si tenemos en cuenta, cuando hablemos del templo de Karnak, que no es un templo, sino que es un conjunto de templos, si hablamos solo como templo, seguramente podríamos decir que es el más grande de Egipto y además uno de los mejores conservados. El templo de Edfu empezó a construirse en el 237 a.C. y acabó de construirse en el 57 a.C. En este caso, en la dinastía Ptolemaica, que es la que viene del origen griego, y su primer constructor fue Ptolomeo III, pero como veis pasaron casi 300 años para que se acabara y fue Ptolomeo XII el que lo acabó. Ptolomeo XII, el papi de la famosa Cleopatra. Y este dato que parece insignificante, pues es una de las razones por las que es de los mejores conservados, porque fue uno de los últimos templos en construirse antes de que Roma invadiera Egipto, por lo tanto impusiera sus costumbres, sus leyes, etcétera, etcétera. Entonces es de los últimos de la época faraónica y es de los mejores conservados. Además, como hemos hablado muchas veces del río Nilo, que sube, baja, inunda, tal, pues fue totalmente inundado por barrizal y hasta prácticamente el siglo XIX no se descubrió, entonces está un poco explotado y se conservó muy bien. Curiosamente, estuvo casi 300 años de construcción, pero apenas poco más de 400 años de uso, o sea, casi el mismo tiempo de construcción que de uso, porque a partir del año 30 a.C., Egipto pasa a ser de una provincia romana. En el año 380, en el Imperio Romano ya por completo el cristianismo es la religión oficial. Entonces en el 391 se prohíbe cualquier acto de culto religioso que no sea cristiano. Por lo tanto, el templo deja de ser usado como templo, o sea, por eso apenas se usa 400 años. ¿Qué pasa? Como podréis ver en las imágenes de aquí, y si no, podéis verlo más detalladamente en el templo, no solo en ese templo, sino en muchos templos, los cristianos en aquella época no eran precisamente cuidadosos con las culturas de otra gente. Y hay muchas imágenes picadas, muchas imágenes destruidas, porque consideraban que eran, pues, idolatría, brujería, paganismo, herejía, etc. Pero vamos, como visteis hace un par de vídeos o tres, en el año 2023 me han mandado un mensaje diciendo que esto de visitar Egipto y otras culturas es idolatría, paganismo y brujería. O sea, pues imaginaos en el 380, 390 a.C. cómo pensarían si en el 2023 aún hay que recibir esos mensajes. Y ahora vamos a hablar de Horus. Horus es hijo de Osiris y de la diosa Isis. Es muy famoso Horus y muy querido en el antiguo Egipto porque venció a Set. Set era el hermano de Osiris que lo traicionó y lo mató. Entonces, pues, como era el malo, pues que Horus vengara a su padre, pues le hace un dios muy querido en la civilización egipcia. A ver, también hay que decir que Osiris tampoco era muy listo. Igual que ayer decíamos que Imhotep era súper listo, vamos a ver.
Set construyó un baúl y dijo, al que quepa dentro del baúl, se lo regalo. Vamos a ver. Pues claro, Osiris se metió dentro del baúl porque quería que se lo regalaran. ¿Y qué hicieron? Pues lo encerraron y lo tiraron al Nilo. O sea, vamos a ver. Osiris, escúchame, que es tu hermano, que querrás mucho a tu hermano Set, pero algo te tenías que oler, que había una trampa ahí tremenda. Era una trampa tremenda. Pues así estamos. Así está el nivel. Pues nada, eso puso muy triste a Isis, puso muy triste a todo el mundo, pero finalmente Horus consiguió vengar a su padre. Pero, por muy poderoso que fuera Horus, también es muy famoso el ojo de Horus. En esa batalla perdió ese ojo y es una representación que pondré por aquí, que es muy común en Egipto porque es un símbolo de protección, de seguridad, pues gracias a Horus que venció a Set. Y gracias a esa hazaña, pues Ptolomeo III en primer lugar y sus sucesores hasta Ptolomeo XII construyeron este templo famoso en Edfu en honor a Horus. Y lo que podemos ver dentro de ese templo en muchas imágenes es, pues, desde Ptolomeo III, que es el primero que empieza esto, pues agradecimiento y honra a Horus y de cómo construyó esto y cómo te gusta esto y ofrendas para ti, Horus, porque te voy a construir esto en honor a ti, pero que yo salga aquí porque yo soy el que lo construye. Y esas son las cositas que podemos contar del templo de Edfu. A lo mejor no son tan guays como otras, pero curiosidades de Egipto.